empezar, ¿no? Sí, ahora ya puse para grabar justamente y, y arrancamos presentándote, sí, Alma, agradeciéndote además eh, que hayas aceptado eh, en una edición más acompañarnos. Para quienes no la conocen, Alma Espino es uruguaya, economista feminista. Sus principales áreas de trabajo son la economía laboral, de cuidados y comercio internacional desde una perspectiva de género. Es la presidenta del Centro Interdisciplinario de Estudios del Desarrollo Uruguay, CIEDUR. Ha sido investigadora entre el 1985 y 2013 y directora entre el 2007 y 2009 del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República UDELAR. De 2011 a 2017 fue responsable de la asignatura Economía y Género de la licenciatura en Economía. Por su producción académica, Espino integró el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay desde el 2008 hasta el año 2022. Por supuesto que tiene numerosas publicaciones en revistas arbitradas, capítulos de libros, documentos de trabajo e informes. Es consultora además de diversas agencias gubernamentales de Uruguay y la región y organismos también internacionales como el Banco Mundial, UNRIS, ONU Mujeres, BID, CEPAL, PNUD, OIT y muchos otros, ¿sí? Alma fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Economía Feminista. Bueno, ahora la conferencia anual es en principios de julio y fue miembro electa del grupo asesor de la sociedad civil de unas mujeres entre los años 2016 y 2019. Así que como se darán cuenta, es un lujo tener la Alma en estos cursos acompañándonos y compartiéndonos temas de los que tanto le apasiona y sabe. Así que, Alma, el espacio es todo tuyo. Yo quedo aquí a disposición para leerte los comentarios y las preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Agradecer una vez más la invitación de la Tindada a participar en una nueva edición del curso. Eh, Hoy, bueno, ya verán que estoy un poquito con la voz tomada, entonces yo espero que pueda hacer toda la hora de clase que tengo prevista, pero en caso que tenga que cortar un poquito antes, igual la recuperamos el miércoles que viene. Digo esto porque, bueno, no sé, el panorama latinoamericano es muy vasto, pero acá en el sur estamos pasando un otoño congelado, húmedo y con toda clase de virus y todo eso. Y yo he sido una de las afectadas. Así que, pero bueno, muy contenta de estar con ustedes. Voy a compartir la pantalla para conversar sobre lo que será nuestra clase hoy. Eh, Quiero decirles además que va a estar con nosotros Monse ayudándonos, de tal manera que si alguien me quiere interrumpir para hacer una pregunta o no interrumpir, pero aportar con un comentario o con lo que sea, le pido a Monse que, porque yo de pronto entusiasmando la clase, no veo los mensajes. Eh, Eso, lo segundo es que más o menos alrededor de la mitad vamos a hacer un corte de 2 minutos o 3 minutos como mucho. Ustedes saben que se trata, no sé cómo lo harán siempre, pero bueno, más o menos 90 minutos de clase es lo que pretendemos dar. Y hoy me toca conversar de tópicos de microeconomía y género. Me han invitado para conversar sobre esto. Yo he trabajado bastante este tema, tanto desde el punto de vista teórico como empírico, porque eh, algunos de mis trabajos se han basado bastante en los supuestos que hay respecto a los fundamentos microeconómicos, la crítica a esos fundamentos desde la economía feminista. Así que esto es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. El objetivo, el objetivo de la clase de hoy, como está señalado en este material, y antes que me lo pidan, yo voy a entregar este material, pero normalmente prefiero hacerlo después que dimos la clase para corregir posibles o pequeños errores o hacer algunas modificaciones. El objetivo es brindar, bueno, eso,
Lo otro es que yo ya envié la bibliografía, hay más bibliografía que se les puede acercar, pero yo diría que se las voy a presentar al final de la clase, pero creo que con eso pueden acompañar muy bien el curso, porque en particular el manual de economía que les acerqué, bueno, es un trabajo que hicimos que yo coordiné y también elaboré, y con la participación de otras docentes, precisamente para el curso de Economía y Género que se le brinda a quienes están estudiando la licenciatura en Economía o en Administración en la Facultad de la Universidad de la República. Bueno, entonces, el objetivo de esta conversación que vamos a tener el día de hoy es brindar herramientas para analizar el papel de los hogares en la teoría económica y sus implicancias para la división sexual del trabajo y las relaciones sociales de género, y plantear una perspectiva feminista sobre estos temas. Yo supongo que el curso está bastante avanzado, de manera que hay algunas cuestiones que no es necesario que me detenga a definir, algunos conceptos, como división sexual del trabajo, relaciones sociales de género, perspectiva feminista, pero si hace falta hacer alguna aclaración o alguna ampliación conceptual, por supuesto, me lo hacen saber. Bueno, ¿cuáles son los contenidos de la clase de hoy? En primer lugar, esto que se conoce, dar algunos elementos de esto que se conoce como la nueva economía de la familia, que fue muy importante en el desarrollo de la economía y en identificar el rol de hombres y mujeres más allá de todas las críticas y que luego le haremos. Pero lo promovió el análisis en los años 60 principalmente, sobre esta temática. Luego veremos cómo se consideran desde una perspectiva feminista en el esquema marxista los hogares, cuáles han sido los aportes del economista Amartya Sen respecto a la cooperación y el conflicto, discutiendo supuestos que estaban colocados antes y realizando una serie de aportes que han sido de utilidad para el desarrollo de la teoría feminista. Entonces, y si les parece bien, comenzamos. Bueno, ¿por qué decimos tópicos de microeconomía? Bueno, en general, la microeconomía se centra en cómo las empresas y los individuos toman decisiones con respecto a los precios, la asignación de recursos, la elaboración de presupuestos, etc. Nosotros nos vamos a detener particularmente en esto que se trata de la asignación de recursos. Porque dentro de la teoría económica, en la teoría microeconómica básica, se propone que los individuos toman decisiones libres y racionales, y estos son supuestos fundamentales de la teoría económica neoclásica, que es la que fundamentalmente se enseña en las universidades de nuestra región y en el mundo, diría yo. Aunque, bueno, existen un conjunto de corrientes que discuten esta perspectiva, que han hecho aportes, que han ampliado las miradas, y dentro de estas corrientes, que solemos llamarles heterodoxas, bueno, la economía feminista es una de ellas. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones libres, racionales? Libres quiere decir que lo hacemos de acuerdo a nuestro estado de ánimo, a nuestro pensar, a nuestras necesidades, a nuestras satisfacciones, y racionales, porque perseguimos una cierta racionalidad económica respecto a cuánto tiempo dedicar al mercado de trabajo y cuánto tiempo dedicar al ocio o dedicar a otras tareas. Inicialmente, cuando se hablaba de toma de decisiones entre los individuos, en la teoría neoclásica la referencia era
específicamente dedicar al mercado de trabajo y dedicar al ocio. Cuando se empiezan a estudiar las diferencias entre los hombres y las mujeres en los hogares, entonces aparece una tercera opción, que es la de hacerse cargo del trabajo doméstico y de cuidado. Fíjense ustedes, y ya empecemos a pensar, que todas, cada una y cada uno de ustedes, respecto a en qué acuerdan, si no acuerdan, cómo ven esta definición, es decir, si todas y todos podemos realizar estas decisiones en libertad, racionalmente, etc. En este tipo de definiciones o de conceptualización de la asignación de los recursos dentro de los hogares, las relaciones de género y las diferencias de poder que implican están ausentes, ¿sí?, de esa reflexión. Recién, hacia los años 70, la teoría neoclásica comienza a incluir, como yo les decía hoy, este tipo de trabajo sobre el cual nos vamos a dedicar más especialmente el próximo miércoles. Este tipo de trabajo que realizamos en los hogares, trabajo doméstico, trabajo de cuidado, en general lo que hemos llamado trabajo no remunerado. Es decir, trabajo que no se realiza en actividades de mercado, que no se realiza a través de una remuneración, un pago, sino que se realiza adentro del hogar o en la comunidad sin recibir ninguna remuneración. Entonces, hacia los 70 empieza a ampliarse esa mirada y se dedica a entender la producción no mercantil por esto, porque no es en el mercado, de bienes y servicios en los hogares. Pero está claro que en los hogares producimos bienes y servicios, es decir, producimos, por ejemplo, una olla de comida, pero también cuidamos a un enfermo, un bien, un servicio, y su relación, es decir, cómo se relaciona esta producción de bienes y servicios con la participación de los hombres y las mujeres en las actividades que generan ingresos, es decir, en actividades que pueden ser muy similares desde el punto de vista de su naturaleza, pero que se realizan recibiendo un salario. Gary Becker fue uno de los primeros economistas en aplicar los conceptos de la teoría neoclásica para explicar el trabajo dentro de la familia y cómo ésta determina la participación de hombres y mujeres en el mercado. Él nace en 1930, obtuvo un premio Nobel de Economía en el año 92 por sus aportaciones de la aplicación del análisis económico a distintos aspectos del comportamiento humano. Es decir, él fue muy innovador en términos de los temas a los que se dedicó, no desde un punto de vista sociológico, sino desde un punto de vista económico, o sea, en el marco de la disciplina económica. Trabajó sobre las conductas laborales de hombres y mujeres, sobre un conjunto de temas vinculados a la discriminación y la segregación laboral, que normalmente han servido de base para que... ¿Sí? ¿Alguien se oye? Sí, ahí ya silencié Alma. Se activó algún micrófono. Ah, no, ok. Pensé que había algún problema de conexión. Entonces, no solo esto, él estudió también la criminalidad en la sociedad, es decir, un conjunto de cuestiones que estaban antes muy por fuera de la mirada desde la disciplina económica. Quiere decir que a partir de estos trabajos, y yo les decía, y las estrategias de investigación sobre los supuestos de Becker nos sirvieron adaptándolos, pero nos ayudaron a ir conociendo la realidad de los mercados laborales desde una perspectiva de género sobre los temas de discriminación y segregación. ¿Okay? Esta nueva economía de la familia, ¿qué nos dice? La unidad familiar selecciona una combinación
de bienes y servicios de los cuales la familia obtiene la mayor utilidad. Esta es una terminología propia de la teoría neoclásica, relacionada con la teoría subjetiva del valor, es decir, tiene valor aquello que me es útil, y cuanto más útil me es, más valor tiene. Podríamos decir satisfacción también. Y esto, sí, parece una cosa bastante descriptiva de lo que normalmente vivimos en cada uno de los hogares, ¿no? Es decir, hay bienes y servicios que se producen en el espacio doméstico. Yo ponía hoy el ejemplo de la comida y el cuidado del enfermo, y también hay bienes y servicios comprados en el mercado con recursos monetarios. Vamos al súper, vamos a un almacén, vamos a un puesto y compramos materia prima para los alimentos o alimentos preparados, o solicitamos la atención de una enfermera o de una cuidadora. Ahora, la discusión que se planteaba era, que uno se puede plantear, ¿cómo distribuye la familia el tiempo de trabajo entre el hogar y el mercado de una manera eficiente? De manera que todos, todas y cada uno de quienes integramos la familia podamos tener el máximo de satisfacción. ¿Sí? Esto, desde la perspectiva económica, es una pregunta pertinente, que puede tener más de una respuesta, y ahora vamos a ver cuál es la respuesta que nos daban, sobre todo, los primeros trabajos de Gary Becker. Un primer aspecto muy importante que se considera en estos trabajos, que de alguna manera yo creo que también es descriptiva de la realidad de nuestra sociedad y nuestros hogares, es lo que tiene que ver con la especialización productiva de género y la división del trabajo. Es decir, dentro de los hogares, ¿cuál sería o cuál es la manera más eficiente de combinarnos, de asignar los recursos entre los adultos del hogar? Bueno, esas cosas cuando la gente vive en pareja, o cuando, ¿cómo se dice?, arma una familia, ¿no? Dice, bueno, a ver, ¿cómo vamos a usar nuestros tiempos? ¿Quién se va a hacer cargo de cocinar, de lavar? ¿Vamos a comprar ese servicio? ¿Quién va a llevar los niños a... ¿Vamos a tener niños? ¿Vamos a tener niñas y niños? ¿Vamos a recogerlos del colegio? ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué esquema utiliza Gary Becker para explicar por qué las cosas se hacen como se hacen? Entonces dice, el arreglo más eficiente sería con base en la teoría de las ventajas comparativas. Ustedes, seguramente muchos de ustedes saben en qué consisten las ventajas comparativas, lo han escuchado, pero probablemente lo hayan escuchado de manera más extendida en el ámbito del comercio internacional, porque efectivamente este concepto de las ventajas comparativas es propio de la teoría del comercio internacional. ¿Qué sería, cómo la definimos? Bueno, la ventaja comparativa es la capacidad de una persona, de una empresa o de un país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otros. Esto parece que es bastante claro si nosotros miramos qué vende y qué compra, no sé, qué vende Perú y qué compra, qué vende Argentina y qué compra. Es decir, qué es aquello que producimos con mayor eficiencia y compramos aquello otro que nos cuesta más. Por ejemplo, los países tienden a producir y exportar aquellos bienes en los que tienen un costo relativo menor, en comparación con el resto del mundo. Cada nación se especializa en lo que puede producir más eficientemente e importa aquellos productos
que les resultan más costosos de producir. Entonces, vayan pensando, ¿no? En ese marco teórico, bueno, ¿cómo nos coloca esta perspectiva teórica a hombres? ¿Se escucha? Alguien tiene abierto el micrófono. No sé si me Ya hablan lo a mí. cerré. Alma, ya lo cerré. Bueno. Estaba Ok, buscando quién gracias. era ahí. Ya está. No, porque a veces pienso que quieren intervenir. Entonces, les decía, desde la perspectiva esta, ¿cómo se entiende lo que hacemos hombres y mujeres en los hogares? Perdón, Alma, en el chat, Doris dice organizando nuestros gastos y las actividades y del hogar, perdón. Exacto, exacto. Entonces, vamos como acompañando este pensamiento, es decir, nosotras todas, todos, decimos, bueno, ¿cómo nos organizamos para esto y lo otro? ¿Cómo lo empieza a explicar Gary Becker? Bueno, él dice, hay una primera gran división del trabajo adentro de los hogares, que se da entre los hombres y las mujeres. Y él se la atribuye a tres aspectos. Al principio era bastante biologicista. Eso también se fue modificando. Entonces, a diferencias biológicas, a diferencia de experiencia y de inversión en lo que en la teoría económica se conoce como capital humano. ¿Qué es el capital humano? Bueno, el capital humano es ese capital del que disponemos, ¿no? Ese activo del que disponemos las personas por haber ido a la primaria, a la secundaria, a la educación terciaria, a lo cual aquellos que aprendieron un oficio, es decir, eso es nuestro capital humano, además de otros aspectos, no sé, el aprender diversos idiomas, el aprender, lo que ustedes quieran que enriquezca nuestra actividad intelectual y física. Entonces, ¿quiénes se especializan en el trabajo del hogar y quiénes lo hacen en el del mercado? Y entonces dice Becker, bueno, esto es clarísimo y es según las ventajas que presenta. Los miembros de cada hogar tienen ventajas comparativas diferentes. ¿Por qué? Bien, ¿cómo lo entiendo? Dice, dado que los rendimientos de la inversión en capital especializado, o sea, capital especializado, ¿qué es? Yo me especialicé en invertir en capital humano que me permita tener actividades en el mercado bien pagadas. O sea, no sé, por ejemplo, voy a trabajar en un banco y te voy a tener un buen salario, ¿no? Entonces, a esa inversión en capital depende del número de horas dedicadas al sector que utilice ese capital. Los miembros especializados en el mercado tienen incentivos a invertir en capital de mercado y viceversa. Entonces, esto que es muy sencillo, lo que quiere decir es lo siguiente, y lo sabemos porque, a ver, desde el punto de vista descriptivo, no explicativo, sino descriptivo, bueno, los hombres en nuestras sociedades siempre tuvieron asignada la actividad del trabajo remunerado como una actividad esencial del varón. El varón tiene que proveer, pero proveer con aquello que viene del mercado, es decir, con recursos monetarios. Ahora, como él es el que va a salir, claro, él tiene más incentivo a acumular en todo aquello que le permita salir al mercado. Como las mujeres, podría decir acá, no tenían incentivos para ir al mercado porque había y hay factores de discriminación, porque en algunos sectores sociales y en algunas épocas históricas se veía mal que una mujer
trabajar en una fábrica, por ejemplo, o trabajar en forma asalariada en cualquier lugar. Entonces, bueno, una mujer no iba a invertir en especializarse en actividades del mercado. Entonces, lo más conveniente, dice Becker, es que cada uno se especialice en aquello que hace mejor. ¿Y qué quiere decir eso? En aquello que le va a brindar al resto de la familia una satisfacción mayor. Entonces, ¿por qué yo decía al principio, o en primera instancia, al principio está bien, porque era al principio de estas investigaciones, pero también, en primera instancia, porque existen diferencias intrínsecas entre los sexos. ¿Qué quiere decir? Miren lo que dice. Las mujeres controlan el proceso reproductivo a partir de la concepción. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres somos buenas para criar niños? Y mejores, ¿no? Porque se parte de la idea que como somos las que concebimos, o las que damos vida, mejor dicho, entonces existe una complementariedad entre procreación y crianza. Como los hombres no son los que pasan por el parto, no son los que tienen los hijos, ellos no tendrían no tendrían las habilidades necesarias para la crianza. Entonces, ¿qué dice? Dado estas circunstancias, los hombres tienen una ventaja relativa en la producción del mercado y las mujeres en el hogar. Eso descriptivamente hoy lo podemos discutir todos los que estamos aquí, ¿verdad? Por supuesto que explicativamente también. Pero en algunos momentos de la historia y en algunas sociedades, ¿sí? Eso es una afirmación que se aceptaba, que se acepta. Una hora de tiempo de la mujer dedicada al hogar o al mercado, fíjense esto, no es sustituto perfecto de una hora del hombre, aun cuando ambos realizan las mismas inversiones en capital humano. Es decir, un hombre y una mujer que tengan los mismos niveles de estudio, etcétera, etcétera, nunca van a tener el mismo rendimiento, dice, porque las mujeres van a ser más productivas en el hogar y los hombres más productivos en el mercado. Entonces, ¿qué concluye? Un hogar eficiente, con miembros de ambos sexos, fíjense que esto es interesante, porque lo vamos a ver más adelante y a discutir, asigna mayoritariamente el tiempo de la mujer al hogar y el tiempo del hombre al mercado. Es decir, acá se coloca una mirada economicista que no cuestiona nada, simplemente de las decisiones, simplemente dice, son decisiones que se toman porque es lo más conveniente desde la perspectiva económica. Y dice, las inversiones especializadas y la asignación del tiempo, así como las ventajas comparativas, debidas a diferencias biológicas, implican que los hombres casados se especializan en el mercado y las mujeres casadas en el hogar. Por consiguiente, y miren cómo acá tenemos elementos, esto no lo van a ver conmigo, no está previsto en este curso, pero ya imagino que tienen una clase relacionada con la situación laboral de las mujeres en los mercados laborales, porque, ¿qué dice? El salario de mercado de los hombres será superior al de las mujeres casadas, debido en parte a que las mujeres asignan más tiempo al hogar e invierten más en capital humano doméstico. Es decir, se parte de un supuesto que nos deja congelados en el espacio y en el tiempo a los hombres y las mujeres, por una parte, y por otra, justifica las diferencias de salarios entre hombres y mujeres. ¿Por qué yo les digo que
efectivamente es bastante acertado, porque muchas veces, probablemente muchas y muchos del público son jóvenes y a lo mejor no tienen presente cuestiones que hacían a la cotidianidad de nuestras sociedades. Y era esto, a justificar que el hombre tenía que ganar más, porque esa era su misión social. Y que las mujeres teníamos que, bueno, ustedes no saben, porque creo que ya ni yo, pero las mujeres tenían que aprender a coser, a bordar, a planchar, a limpiar. ¿Para qué? Para ser buenas madres y esposas. O sea, para ser, tenían que invertir en capital humano doméstico para ser más eficientes. Las mujeres invierten principalmente en el tipo de capital humano que aumenta la eficiencia en el hogar, y los hombres, al contrario, lo hacen en el mercado. Veo que acá voy a leer porque hay algunas. El hombre, Sí, principal Alma. proveedor económico, y la mujer, sostén de hogar, es fuente de discriminación que incide en la participación de las mujeres en el ámbito social, laboral, incidiendo también, puede ser, en el componente psicológico. Este es un aporte de las compañeras. Claro, ahí aparecen luego todos los debates alrededor de cómo cuantificar el trabajo no remunerado, sobre qué bases, etc. Exactamente, esto va a ser una base muy importante para otras temáticas. Entonces, la división sexual del trabajo, que yo encontré esta imagen que me pareció bien acorde, porque en esta época las mujeres, además de invertir en capital doméstico, fíjense, es interesante porque también invierten en capital de mercado, porque además de haber ahí una mamila o como le digan ustedes, hay una escoba, hay una aspiradora y hay una computadora y hay un sartén. Ahora, miren hasta dónde llega esta cosa. Me parece tan interesante porque nos hace pensar mucho y tener elementos de discusión. Los hogares compuestos solo por hombres o solo por mujeres son menos eficientes, dice Becker. Es decir, no discute la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? O la constitución de hogares con personas del mismo sexo desde un punto de vista social ni moral. Lo discuten desde el punto de vista económico, porque dicen que no se pueden beneficiar de las ventajas comparativas. Y entonces, a mí siempre me pareció muy interesante, pero muy descriptivo de situaciones, ¿no? Las mujeres se especializan a cambio de contratos de larga duración. ¿Qué es el contrato de larga duración? ¿O qué era el matrimonio? Es decir, un contrato a largo plazo, bien sea oral, escrito o regido por la costumbre, entre un hombre y una mujer para producir hijos, alimentos y otras mercancías en un hogar común. Es decir, él dice, no se trata de ninguna forma de discriminación respecto a las diferencias biológicas o sexuales, sino las diferencias sexuales en las inversiones especializadas refuerzan cualquier división sexual del trabajo atribuible a motivos biológicos en el mercado y el hogar. O sea, cuando describe la situación dice, efectivamente, no es una causa estrictamente definida biológicamente. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo existe esa inversión y esa especialización de los hombres y las mujeres? Se va reforzando, ¿sí?, el rol femenino y masculino en términos de trabajo en el hogar y trabajo afuera.
E incluso agrega otras cuestiones, como por ejemplo, ¿cuáles serían las ventajas de esa inversión especializada en la socialización de niños y niñas? Hoy en día, todas y todos nosotros coincidimos en pensar que la socialización de género debe ser en igualdad de condiciones para niños y niñas, ¿sí? Bueno, precisamente, lo que se sostiene aquí, y también con un argumento económico, es que no debe ser así. Entonces dice, las inversiones en hijos con orientaciones normales, y esto es textual, refuerzan de esta forma su constitución biológica, y los niños se especializan de acuerdo con la división sexual tradicional del trabajo. Es decir, ¿por qué yo tengo que criar a un varoncito como un varón en el masculino, ¿no?, predominante, patriarcal, y a una niña en el femenino predominante en la sociedad patriarcal? Bueno, porque así se van a poder invertir en el capital especializado que los haga ser más eficientes. Recomienda mayor inversión para el mercado en los varones que en las mujeres, y eso lo considera una respuesta racional en condiciones de información imperfecta. ¿Qué quiere decir condiciones de información imperfecta? Yo no sé a lo que se va a dedicar en el futuro mi hijo varón o mi hija mujer, pero en condiciones de información imperfecta, yo tengo que pensar que mi hijo varón se va a comportar como un hombre, eh, es decir, va a satisfacer las expectativas de masculinidad de esta sociedad. Entonces dice, no hay irracionalidad ni discriminación en condiciones de información imperfecta sobre la constitución biológica de los hijos. Fíjense que es muy interesante porque todo esto está como impregnado de una, ¿cómo les voy a decir?, asepsia. Es decir, acá no hay discriminación, acá no hay una concepción moral, acá no hay nada. Es decir, estas imágenes que yo pongo acá, que hoy en día conviven, digamos, y cada vez más, eh, parecen contradictorias con las afirmaciones de la nueva economía doméstica liderada por Gary Becker en Estados Unidos en los años 60, principios de los 70. Entonces acá tenemos las críticas. Imagínense, lo voy a colocar unas cuantas y ustedes podrán colocar muchas más en su cabeza, en fin, donde quieran. Refuerza la concepción de la familia burguesa nuclear como si fuera universal. Es decir, como la división más racional y por lo tanto más eficiente. Es decir, una familia con papá, mamá y los nenes. Sabemos muy bien que en América Latina esa familia nuclear, y particularmente en algunos países, es una proporción cada vez menor. Sabemos que han aumentado estadísticamente muchísimo los hogares con solamente la presencia de una mujer como responsable del hogar. Es decir, y eso se puede discutir después, por eso yo abajo pongo, bueno, cuánto tiene de relación con la realidad en general y en particular con la realidad nuestra. Por otro lado, traslada los supuestos de conductas maximizadoras. Es decir, fíjense, en el mercado, cada individuo, como yo les decía al principio, libremente toma decisiones y se maneja racionalmente de acuerdo a lo que más le conviene. Quiere decir, a lo que le produzca una mayor utilidad o satisfacción. ¿Sí? Eso es la explicación de cómo se mueve el mercado. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, en la familia pasa igual, pero acá él se encuentra con un problema. Ellos se encuentran con un inconveniente. Que la familia, ¿sí?, si cada individuo actuara en función de una conducta maximizadora, habría un conflicto, y todos esos supuestos que levantó Becker
respecto de la eficiencia se vendrían abajo. Entonces, ¿qué hay en la familia en vez de egoísmo individual? Egoísmo no dicho desde el punto de vista moral, egoísmo en el sentido de buscar la satisfacción propia, ¿sí? Él coloca el altruismo, es decir, lo que se niega para el comportamiento del mercado es necesario para el comportamiento del hogar. ¿Qué es el altruismo? Bueno, es la posibilidad de renunciar a algo que a mí me satisface o me conviene para que otra persona lo logre, ya sea por afecto, por amor, por empatía, por solidaridad, etc. Entonces, esta es una de las cosas más visibles, interesantes, contradictorias de la teoría neoclásica. Lo que admito para el mercado, no tengo manera de admitirlo por el hogar, y entonces introduzco esta noción de altruismo. Pero ¿quién es el altruista? O mejor dicho, todos son altruistas, pero lo que se dice es que hay un jefe de hogar, y ese jefe de hogar, no dice que es varón, pero parece que sí, representa los gustos y preferencias de todos los miembros del hogar y maximiza la utilidad de toda la familia. Es decir, ese jefe, el jefe como el jefe en una empresa, organiza, coordina la inversión en capital humano, el tipo de inversión en capital humano, la asignación de los recursos, quién trabaja en qué, cuánto y cómo. Ahora, en términos muy sencillos, además de las críticas desde el punto de vista teórico, esto que yo les decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia estadística del hogar nuclear de pareja e hijos? Y esto, cada uno de ustedes puede revisarlo en las estadísticas propias de su país, para ver esta descripción cuánto se apega a la realidad. Pero además, tenemos otras críticas y otros cuestionamientos. Por ejemplo, los beneficios de la especialización. ¿Qué pasa si los miembros de la pareja tuvieran ventajas comparativas similares? Podría ocurrir, ¿verdad? Así como hay hombres que se dedican a la gastronomía o a la peluquería y son tan exitosos en su carrera, puede ocurrir, de hecho ocurre, que en el hogar son más eficientes cocinando o realizando otro tipo de actividades. Por otro lado, nos preguntamos también, ¿los hombres siempre son efectivamente más eficaces en la producción para el mercado? Nos lo preguntamos, lo podemos contestar desde nuestras percepciones de la vida cotidiana, pero también desde los análisis estadísticos. Otra crítica es que las preferencias por trabajo, tipos de trabajo, ocio o descanso o recreación, que pueden contribuir al bienestar, no están necesariamente ligadas a la eficiencia económica. Es decir, puede ser, sí, que una mujer decida asignar parte de las horas del día a un trabajo que no tenga un gran pago. También eso es y ha sido un tema de la vida cotidiana, cuando se le dice a una mujer, ¿para qué vas a ir a trabajar en eso por lo que te pagan? Cuando en realidad no solo es el pago lo que hace que las personas quieran dedicarse a una actividad. Es decir, y por otra parte, lo que se hace de manera más eficiente no necesariamente tiene que coincidir con aquello que se prefiere. Es decir, yo puedo ser muy eficiente limpiando mi casa, pero puede ser que no quiera destinar la mayor parte de mi tiempo a estar limpiando mi casa, porque hay otras actividades que también me gusta hacer, que están atados al bienestar, no solo mío, sino de mi familia, aunque no generen ingresos. Las personas no trabajan solo por el ingreso que reciben, hay otros elementos que tienen que ver con el desarrollo personal, el contacto con otras personas, la independencia. Y por otra parte, las ventajas de la especialización
tampoco toman en cuenta los cambios en la producción en el hogar a lo largo del ciclo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos dejan de ser dependientes a cierta edad, ¿verdad? Esto también nos lo dice la realidad. Disminuyen las tareas, ¿no?, de las cuales somos responsables, o el tipo de tareas. Entonces, hemos dejado de, cosa que existía y estaba, por supuesto, bastante analizado en las estadísticas laborales, cómo las mujeres disminuían y disminuyen su participación en el mercado laboral en la medida en que tienen hijos, cuanto más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo de vida es muy importante porque cuando las mujeres quieren volver a reinsertarse en el mercado laboral, bueno, ya perdieron carrera, ya perdieron training, etc. Entonces, esa es otra discusión, además de todas las que podemos dar con respecto a lo que tiene que ver con la especialización. No se cuestiona la división sexual del trabajo, se justifica la dependencia femenina bajo determinaciones naturales, acuérdense cuando yo decía en primera instancia biológicas, y luego sociales y culturales. Se legitima la pareja heterosexual como el modelo y arreglo más eficiente. El carácter dependiente de las mujeres, porque si yo me especializo en el hogar, voy a ser una mujer dependiente, ¿sí?, en términos, por lo menos de ingresos, que no es poco en una sociedad mercantil como la que nosotros vivimos, de los hombres, ya sean los padres, ya sean los esposos, etc. Y la perspectiva y la maternidad serían como únicas expectativas para el proyecto de vida de las mujeres. Esto fue así. Ustedes tienen numerosas, sobre todo para los más jóvenes, por ejemplo, numerosas películas en las cuales ¿no?, se les explica a las muchachas jóvenes en el siglo XIX: tenés que encontrar un hombre porque si no te vas a morir de hambre. Te tienes que casar porque si no tu vida va a estar en la pobreza, y así era. Eso era totalmente. Acá alguien agrega: la situación de pandemia por COVID reconfiguró los procesos, entre otros factores, impactando en el trabajo femenino. Sí, pero está bueno que después, en algún momento, ustedes puedan discutir, incluso en sus trabajos, en sus clases, cuánto de lo que ocurrió en pandemia cuestionó, no cuestionó, configuró, reconfiguró relaciones sociales, relaciones de género, etc. La familia concebida como una institución armónica, sin conflicto de intereses, y la figura del dictador benevolente, es decir, ese jefe de hogar que yo les decía que busca lo mejor para todos, la eficiencia, la maximización de la utilidad, es una forma de explicar las relaciones de dominación en la familia y de encubrir la posibilidad de conflictos entre los individuos dentro del hogar. Por eso yo les decía en la primera parte, me parece que se describen muy bien muchas cosas, pero no se explican, y no se explican porque todo esto permanece oculto. Fíjense, considerando la creciente participación de las mujeres en el empleo y su capacidad de obtener ingresos, la especialización, esto es algo que yo lo he trabajado, ¿no? Y es una idea que he colocado en algunos lugares. Esa especialización a la que aludía Gary Becker, y esa especialización que efectivamente se producía en la sociedad, podría cuestionar incluso las ventajas del matrimonio, porque, ¿qué pasa? Si las mujeres empiezan a obtener ingresos,
¿Mm? Y entonces ya no me conviene especializarme para depender de alguien que se especialice en el mercado. Hagamos autonomía económica, entonces ya el interés por casarse se debería explicar el creciente número de divorcios. Y yo estoy segura que ese primer párrafo de esta que aparece acá, de crítica, es decir, la consideración esta de la creciente participación de las mujeres, sin duda puede, porque cuando hablamos, habla de autonomía económica, con mujeres habla de empoderamiento económico. Bueno, cuando las mujeres tenemos mayores posibilidades de logro en nuestra autonomía o nuestro empoderamiento, entonces podemos alcanzar mayor independencia y no tenemos que soportar, las mujeres no tienen que soportar violencias o subordinación, etc. Para pensar. Las mujeres en promedio presentan, y es como eh, el, la otra perspectiva, menores salarios relativos que los hombres, lo cual podría ser el contrapeso a mi afirmación anterior. Podría ser una de las fuerzas que contribuyeran a la vigencia del contrato matrimonial. Eh, bueno, en estas críticas son totales, ¿no? Desventajas para las mujeres, quedan en condiciones de mayor vulnerabilidad ante cambios cuando se quedan viudas, cuando el hombre se queda sin empleo y en una situación general de dependencia. Eh, la falta de autonomía económica y personal en general le, no contribuye a disminuir las asimetrías, las relaciones de poder, llamado de factores, la inserción laboral difiere en varios aspectos entre hombres y mujeres, Alma, y particularmente en los resultados obtenidos con desventajas para... ¿Sí? Te oigo. sí, estamos teniendo dificultades para oírte. Capaz que es Ah, la señal. Se escucha muy entrecortado. entrecortado, ay, qué cosa, no, no, la verdad es Sí. que no sé lo que pasa. No sé si eh, esta última presentación crítica, desventajas para las mujeres, si eso se entendió, falta posibilidad de obtener ingresos, y cómo todo eso condiciona, cómo, sí, la verdad es que no me doy cuenta qué es lo que está pasando, normalmente no tenemos este inconveniente. Quizás podés Pero bueno, apagar la cámara, entonces. sí, voy a hacer eso, tenés razón. Eh, las críticas, yo estoy segura que a ustedes, en la medida en que fueron escuchándome y leyendo la filmina, se les deben haber ocurrido estas y muchas más, este, porque la verdad es que es interesante. Ahora voy a aprovechar, ya les dije antes, un descanso de 2 o 3 minutos para tomar un poquito de agua y para descansar un poquito la voz y regreso. Perfecto, Alma. Gracias. Si alguien más No, quisiera gracias decir a ustedes. algo para acompañar, como dice Alma acá, por este lado del cono sur estamos con frío, insólitamente. Pero nos tomaremos 3 minutos.
Bueno, cuando quieran continuamos. No sé si respecto del tema que revisamos y los planteos, tienen preguntas o alguna intervención o algo que quieran agregar. Si quieren, no, todo bien, dice Lucilén Morandi en el chat, pero por ahí si alguien quisiera comentar algo, pues. Bueno, entonces podemos seguir. Yo sigo oculta porque a ver si mejora la transmisión. Bueno, ahora vamos a mirar qué pasa con las posibilidades de análisis que nos brinda el esquema de pensamiento marxista para el análisis de género o feminista de los hogares en la economía. El análisis marxista nos ha brindado herramientas para entender las relaciones sociales de género, pero estrictamente no hicieron parte de sus consideraciones iniciales, y cuando digo iniciales digo de las consideraciones del marxismo más ortodoxo hasta el día de hoy, ¿no? Hay una importante diferencia, por eso yo hablaba y después, el miércoles que viene, probablemente más, me enfoque más en los aportes conceptuales del marxismo para el análisis de género de las desigualdades entre hombres y mujeres. Pero, a diferencia del enfoque neoclásico de la economía, el enfoque marxista enfatiza la importancia del poder, eso no está presente en la teoría económica, el conflicto, acuérdense la lucha de clases, ¿no? Eso es el conflicto. Si lo que mueve la historia es el conflicto entre las clases sociales. La existencia de desigualdades, muy claro, sobre todo en la participación en los mercados laborales, el asalariado participa en condiciones de subordinación, claramente. Y la explotación. Pero esto siempre se mira desde las relaciones sociales de clase. Las diferencias entre hombres, mujeres y niños dentro de una misma clase no se exploraron, pero tampoco no se identificaron, es decir, quedaron al margen. Entonces, la unidad de análisis, que es la clase, que es la unidad de análisis marxista de la economía, se define en relación con los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Bueno, son el capital invertido, capital fijo, maquinaria, equipos, empresas, ¿no? Son los medios en que se produce. ¿Quiénes son los dueños de la producción? La burguesía y el proletariado. El proletariado vende su fuerza de trabajo en el mercado, siempre está el mercado, a una clase social que es la que sería la que explota, ¿sí? Y la dueña de los medios de producción. Por lo tanto, el conflicto está definido entre las posiciones de clase de los hogares más que de los individuos. Las relaciones de poder dentro del hogar no se cuestionan, como tampoco se cuestiona la división sexual del trabajo. No obstante, no pasó desapercibido en algunos análisis de El Capital, la obra económica de todas las definiciones de marxismo, como, como un posible ejército de reserva. ¿Qué es ejército de reserva? Es decir, si faltara
contrataba gente, ¿sí?, para aplicar su trabajo en forma asalariada, habría lo que se conoce como ejército de reserva. Por otro lado, si bien la producción de valor económico también en el marxismo se da en el mercado, Marx consideraba que el salario oculta el trabajo no remunerado que realizan los, dice, trabajadores. Es decir, queda en evidencia una cosa diferente que en la teoría neoclásica. O sea, sí se considera que hay un aporte de los hogares a la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿sí?, que no la paga el capitalista, ¿no?, que no la paga el burgués. Es decir, que el proletario, cuando llega al mercado y negocia, ¿no?, su trabajo, su fuerza de trabajo, mejor dicho, por salario, toda esa reproducción que tuvo, ¿qué quiere decir la reproducción de la fuerza de trabajo? Quiere decir que comí, que descansé, que etcétera, 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 que estudié, que fui a la escuela. Bueno, que hay algo por allí que está oculto, que no me lo paga nadie, que se hace gratis, entre comillas. Porque la producción de bienes de uso, es decir, la producción de los bienes y servicios que se realizan dentro del hogar, nuevamente no son considerados desde el punto de vista económico, aunque sí se reconoce su necesidad, como decía antes, para mantener y reproducir la fuerza de trabajo. Finalmente, aunque en el marxismo no se desarrolla la idea del altruismo en los hogares, está implícita en el supuesto de la existencia de reglas de comportamiento altruistas. Es decir, y sobre todo entre los miembros de la clase trabajadora. Es decir, los miembros de la clase trabajadora en sus hogares no tienen conflicto. Son hogares armónicos. El interés del jefe de familia es el interés de todos los que conforman el hogar. Entonces pasa más o menos lo mismo, es decir, nos brinda otras herramientas muy importantes, la vamos a trabajar el miércoles que viene, el tema del mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo, las implicancias que tiene esto para el funcionamiento del sistema económico y del sistema capitalista. En fin, nos da elementos sobre relaciones sociales, cómo existen relaciones sociales de poder, qué significado tienen, la importancia del conflicto, pero si bien nos brinda una serie de herramientas, no tampoco hace un aporte respecto a las relaciones sociales de género. Vamos a pasar ahora a los aportes que son muy significativos y que han sido herramientas o aportes muy importantes para el desarrollo del pensamiento feminista, que son los trabajos del profesor Amartya Sen. Es un economista indio de etnia bengalí. En 1998 fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, y en el 2021 obtuvo el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Él ha hecho enormes contribuciones al desarrollo de la economía y especialmente en todo lo que tiene que ver con las desigualdades sociales, económicas y con el bienestar. Y específicamente nosotras hoy vamos a revisar sus aportes para comprender o para ampliar nuestra comprensión sobre las relaciones que se dan al interior de los hogares. Entonces, yo hoy hablaba, o mejor dicho, en la primera
presentación, la primera parte de la presentación, hablé de hogares armoniosos, donde prima la cooperación. Después hablé, en el esquema marxista, de la importancia del conflicto social, aunque no del conflicto al interior de los hogares. Y ahora vamos a introducir un elemento que varias corrientes ortodoxas y heterodoxas han introducido en el análisis económico, que tiene que ver con el poder de negociación o con la negociación. Y ahora lo vamos a hacer al interior de la familia, siguiendo el análisis de Amartya Sen. Entonces, hay un problema de conflicto de intereses, pero también hay cooperación, ¿sí?, para enfrentar conjuntamente y no de forma aislada los problemas a los que se pueden estar enfrentando desde el punto de vista social y económico. Entonces, ¿qué nos dice Amartya Sen? En los hogares se producen conflictos cooperativos. Es decir, fíjense ustedes, ¿no?, que parece que fueran dos palabras que no se pueden unir, pero se unen, porque adentro del hogar tenemos cooperación y conflicto. A veces prima uno y a veces prima el otro. Pero ni es un espacio de armonía maravillosa, ni es un espacio de guerra. Los modelos de negociación nos ayudan a visualizar cómo el poder está involucrado en las desigualdades de género. Este es un primer aporte. Es decir, si nosotras entendemos que dentro de las familias hay conflicto y cooperación, lo que nos hace pasar de un estado al otro es el negociar, como en cualquier otro ámbito, ¿no? Se negocia. Ahora, ¿qué nos dice Lourdes Venería? La deben conocer, a la economista de origen catalán, que vivió y trabajó muchísimo en Estados Unidos, pero volvió a España cuando se retiró. Ella dice, esos modelos nos permiten ver que en los hogares hay desigualdades de género, hay conflictos, porque hay relaciones de poder. Hay factores que están por detrás o son previos al proceso mismo de negociación. Es decir, si no actúa ese dictador benevolente que dice que A tiene que asignar los recursos al mercado y que B tiene que asignar los recursos al hogar, entonces esos A y B tienen que negociar. Ahora, ¿cuándo empieza la negociación? ¿Qué es lo que determina mi poder de negociación? ¿Cuando ya estoy en el matrimonio? ¿Cuando ya estoy conversando? ¿O antes? Entonces, lo que nos dice Amartya Sen es que hay factores que inciden en nuestro poder de negociación, o sea, en el poder de negociación que podemos tener las mujeres o que podemos tener los hombres dentro del hogar, que están por detrás o son previos a haber entrado en esa negociación. Es decir, cuando entramos a negociar cuántas horas le va a dedicar cada uno al trabajo doméstico en los hogares, no venimos con una mente en blanco, no. Venimos ya con un bagaje de ideas que nos hacen más o menos poderosas en esa negociación y que se relacionan con cuestiones culturales, normas, valores sociales, que condicionan las percepciones de las personas. Es decir, si yo voy a negociar, si una mujer va a negociar en el hogar quién y cuánto asignará el tiempo al trabajo doméstico, su percepción de su responsabilidad en el trabajo doméstico, su percepción en sus obligaciones en el tema de la maternidad, van a estar condicionando el resultado de esa negociación, lo que ella va a plantear, ¿no? Entonces, esas percepciones condicionadas, ¿sí?, que son parte de una construcción de género, es decir,
mis percepciones de cuál es mi rol en el hogar y en la sociedad, está en parte determinado por mi socialización de género, por el supuesto femenino que yo encarno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos dicen es, nosotras vamos a las negociaciones, ¿sí?, ya partiendo de la base de que nuestro interés personal, el interés personal de las mujeres, no puede ser lo que determine o lo que se logre, lo que defina los logros en el proceso de negociación. ¿Por qué? Porque las mujeres, puede ser, él lo pone en ejemplos de las mujeres de la India, que atribuyen menos valor a su propio bienestar que al de otros miembros del hogar. Y esto tiene como cosas, uno lo puede analizar de manera, cuando dicen, por ejemplo, sí, porque tal mujer es buena, es abnegada, ha destinado toda su vida a esto. Bueno, eso tiene una parte que seguramente nos parece bien, nos parece admirable, ¿sí? Pero quizá lo que no es tan bueno ni es tan admirable es que las mujeres no puedan identificar la importancia de su propio bienestar, no puedan identificar que tienen intereses propios. Entonces, ¿qué pasa? El resultado de las negociaciones, por tanto, depende en buena medida, o dependería, de la manera en que se entra en estas negociaciones. O sea, cuando yo voy a negociar algo en el hogar, si puedo, no sé, irme de viaje con mis amigas, o si, no, si quiero estudiar algo y entonces voy a necesitar que los niños sean cuidados por otra persona, ¿eh? Si yo cuando entro en esas negociaciones ya voy pensando que en realidad una buena madre no debería hacer eso, que una buena esposa no debería hacer eso, ¿sí?, entonces ya mi claridad para distinguir entre mi identidad propia y la familiar, entre el bienestar propio y el de los demás, ya son factores que pueden reproducir la desigualdad de género. O sea, porque yo ya voy predestinada, ¿cómo les voy a decir? Condicionada a que mi bienestar no es más importante que el bienestar de los demás, que no es tan importante y que yo como mujer tengo que preocuparme por el bienestar de los demás. Y esto es una cualidad, a ver, es algo que existe. Me gustaría, yo les pasé algún artículo de Zen para que lo lean, porque él pone el ejemplo, creo que es hablando con una mujer rural en la India, que ella no puede ni siquiera entender lo que él le está preguntando, ¿no? Es decir, tener un interés propio, no se puede ni siquiera pensar en eso. Entonces, eso es muy importante porque afectan los procesos de negociación. ¿Cómo entro en la negociación? ¿Ah? Entonces, hay además, o en resumen, factores que inciden sobre el poder de negociación de hombres y mujeres, y por tanto de sus resultados. O sea, inciden en el proceso de negociación, cómo llegó el proceso, cómo manejo ese proceso, cómo me manejo en ese proceso, y por tanto los resultados que vamos a obtener. Uno primero es la legitimación del orden establecido. Esta idea de que así como así, es así, siempre ha sido así y siempre va a ser así. Ya sea cuando hablamos de pobreza, desigualdad de género, desigualdades sociales, siempre fue así. La adecuación de los deseos, esto es muy importante, considérenlo, a la posibilidad percibida de su factibilidad. Es decir, si yo ya voy pensando en una negociación que en realidad no voy a lograr lo que percibo, eso ya
eh, me conduce a no tener tanto éxito. Pero al mismo tiempo me protejo de mayores decepciones. Es decir, y ustedes lo habrán visto esto, lo habrán vivido alguna vez, ¿no? ¿Para qué voy a discutir esto si de todas maneras sé que no voy a tener suerte? Bueno, por eso las negociaciones, aunque se den, ¿no? Que no haya nadie que, ni dictador, ni benevolente, ni no benevolente, igual pueden mantener las desigualdades de género. Y pone tres cuestiones. La posición de ruptura, que indica la vulnerabilidad o la fuerza de las personas en una negociación. En caso de una ruptura, si una persona termina en un lío peor, esto debilitará su poder de negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Si en caso de una negociación en términos, por ejemplo, de una ruptura del matrimonio, si yo sé que ganando en la negociación, ¿sí? Se rompe, pero no tengo ni a dónde ir, ni a dónde ir con mis hijos, ni tengo que comer. Y mi familia me va a decir, ¿por qué estás haciendo esto? Y no me van a apoyar. Entonces, yo anticipo esa posición de ruptura. Entonces puedo negociar hasta cierto punto. La segunda es el interés percibido, es decir, lo que les decía antes, ¿no? El valor atribuido al propio bienestar. Yo puedo considerar que tengo que seguir aceptando determinadas cuestiones, ¿sí? Porque percibo que eso va a ser mejor para otros miembros de la familia. Y luego la contribución percibida. ¿Mm? ¿Cuánto valor le atribuyo a los aportes que yo hago? ¿Sí? Entonces, aquel que considera que es el que más contribuye es el que probablemente tenga más éxito. Entonces, Amartya Sen, a esta distribución, a esta dinámica familiar, a esto que con Gary Becker decíamos que era el funcionamiento similar al de una empresa, él dice que le llama tecnología social. ¿Qué es la tecnología social? Bueno, ¿cómo se define? ¿Quién hace qué? ¿Quién consume qué? ¿Y quién toma decisiones? Eso es una tecnología social. Entonces, estos aportes de Sen nos iluminaron el análisis considerando las relaciones de género y su vinculación con las actividades dentro y fuera del hogar, ¿no? Entonces, espero que vayan viendo las diferencias entre aquellos dos hogares que eran el del enfoque neoclásico, de la nueva economía doméstica, o incluso el que nos permite el análisis marxista, y este otro, ¿no? Donde aquí sí hay conflicto, donde aquí hay que encontrar los medios de la cooperación a través de la negociación. La manera en que se diseña esta distribución es un terreno de negociación, donde se juega la desigualdad de género y cuyos componentes son imprescindibles para el funcionamiento general de la economía. Por eso le dice tecnología social y es muy importante. Amartya Sen rescata el por qué persisten las desigualdades de género en varios aspectos, cómo las restricciones que afectan a las mujeres inciden en sus percepciones, en el valor económico que cada uno aporta al hogar, la importancia del trabajo doméstico y de cuidados, los derechos que deben defender mujeres y los intereses que les son propios. Entonces, en todo esto está involucrado la socialización de género, las desigualdades de género, eh, y el supuesto altruismo como cualidad femenina.
vamos a ir cerrando. El altruismo en las mujeres puede afectar, porque hay una cosa, ¿no? Como somos altruistas porque somos mujeres, no somos corruptas porque somos mujeres. Acá hay una mistificación de lo femenino. El altruismo en las mujeres puede afectar tanto el contenido como la forma de negociación, condicionando distintos tipos de decisiones y negociaciones que enfrentan a lo largo de su vida en su hogar, decisiones de gasto personal frente a gasto de su casa a sus hijos, en su trabajo, a la hora de participar social o políticamente. Y vamos terminando, porque como les decía, bueno, no, se nos hace ya la hora. Esto acá tengo alguna definición de altruismo y de egoísmo, que después seguramente lo vamos a volver a ver la clase que viene. ¿A qué hacemos referencia con eso? Y termino con 3 preguntas. Yo sé que ustedes las tienen respondidas, pero para quedarnos con una semillita de reflexión, para encontrarnos el miércoles que viene. ¿La falta de percepción del bienestar personal es inmutable? ¿Qué factores podrían contribuir al cambio? Yo creo que el reconocimiento político del tema de género puede originar cambios profundos en dichas percepciones. ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo? Si las mujeres y las niñas estuvieran en posición de demandar su parte en esto de las ganancias, su parte del pastel, ¿renunciarían voluntariamente al ocio o a la educación? Ustedes se habrán hecho seguramente muchas más preguntas que yo. Acá les agrego, aparte de lo que les mandé, algunos títulos. Puede ser que algunos los tenga yo, otros los tendrán que conseguir ustedes. Estos se los voy a pasar después cuando les pase la filmina. Bueno, disculpen que tosí, bueno, todos los problemas que me han acarreado estos virus. Lo lamento mucho, espero que haya estado bien. Y, y bueno, nada, decirles que nos esperamos, espero verlos y verlas el miércoles y que por supuesto acumulen preguntas, ideas, comentarios, que será todo muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos, Alma, por el esfuerzo y a todas por la conexión. Y bueno, la próxima clase nos vemos para trabajar sobre trabajo, para la redundancia, remunerado y no remunerado, ¿no, Alma? Bueno, Dale, sí, una alegría trabajar con ustedes. Chau, chau. hasta luego. Hasta luego.